tengo una pregunta para todos. ¿Alguna vez has estado en un sitio, un cuarto, con otras personas donde todos están recibiendo la misma información, pero por alguna razón lo comprenden un poco diferente, lo entienden diferente o tienen diferentes reacciones? Tal vez como cuando van al cine, ven una película y hay unos que le fascinaron la película y otros que dijeron: esa película no me gustó para nada, eso fue una pérdida de tiempo. Ojalá que no, amén a la pérdida de tiempo. Pero hay muchos en que, por ejemplo, leen un libro o algún anuncio, una invitación o una prédica donde están recibiendo la misma información, pero por alguna razón lo entienden o lo reciben de una manera diferente. ¿Soy yo el único que ha vivido esto? Hace unos meses estaba yo en una cita con un doctor. Estaba mi esposa, estaban mis papás, estaba mi abuela, estaba mi tía. Y en este cuarto estábamos con alguien que es muy inteligente. Y no me acuerdo cómo, pero empezó el tema como de la filosofía de la vida, la energía en el universo, cómo creía que nuestro cuerpo tiene ciertas limitaciones, pero también privilegios de entrar a algo no de lo que pensamos nosotros. Y no sé por qué, cuando estaba compartiendo esto, yo me puse muy serio. Yo quise defender la palabra, quise defender la fe. Entonces compartí ciertas verdades de lo que nosotros creemos y respondió: no, yo no creo en eso. Lo que creo es que esto y esto y esto. Pero yo me puse muy serio y yo ya estaba listo para imponer manos. Estaba listo para pelear y defender la fe. Y yo miraba el cuarto y no era solo yo, pero estaba mi esposa, estaban mis papás que también son pastores. Entonces yo ya estaba haciendo los cálculos. Somos 4 pastores y solo un doctor. Creo que podemos ganar aquí si hay algo que pasa, alguna pelea o algo. En el nombre de Jesús, claro, hacemos algún combate o algo. Pero en ese momento yo estaba listo para defender la fe, imponer manos. Pero noté algo raro, que cuando miraba a mi familia se estaban riendo, se estaban gozando y recibiendo la información. Y yo decía: ¿cómo es que se están riendo en este momento? Si lo que está hablando son mentiras, es blasfemia. Si lo miramos a los ojos, es como que estoy mirando a los ojos de Satanás, que estará ahí compartiendo estas cosas. Pero ustedes están riendo. Después ya terminamos la cita, entonces yo decidí quedarme callado, ok. Salimos y yo les dije a mi familia: ¿pueden creer todo lo que dijo? Y oh, sí, pues hay mucha verdad en lo que dijo. Y yo: ¿mucha verdad? ¿Cómo así? Yo solo escuché mentiras. No, hay mucha verdad que lo que dijo. Sí, hay unas cosas que no está de acuerdo con lo que creemos, pero si te pones a pensar, hay unas cosas que sí. Y yo decía: no creo. Y luego me dijeron: pero tú te pusiste muy serio. Y yo: pues claro, estábamos ahí en la presencia de Satanás. Son bromas. Pero ahí en ese momento yo escuché, dijeron: sí, te pusiste muy serio y como que ya no querías hablar, como que no querías escuchar nada. Y yo dije: bueno, pues tal vez no tuve el corazón correcto. Y cuando lo volvimos a ver, y todo ese día yo me puse a pensar en todo lo que dijo, y yo dije: bueno, tal vez hay alguna verdad en lo que dice. Y nos reunimos la segunda vez y empezó otra vez a compartir, y yo me quedé callado, pero ahora tuve como un corazón dispuesto a escuchar. Y escuché y yo dije: wow, ok, de pronto sus palabras son diferentes a lo que diría yo, o lo que dice la palabra de Dios. Pero el mensaje o la verdad va de acuerdo con lo que enseña Jesús. Y cuando yo me puse a escuchar, él dijo una frase. Él dijo: no, es que yo soy un estudiante de ese man. Y cuando apuntó, yo miré y tenía a Jesucristo. Entonces yo decía: wow, él es estudiante de Jesús. No usó la palabra discípulo, pero dijo: yo estudio mucho a ese man. Dijo: yo estudio mucho a ese man.
y sus verdades, y me gusta adoptar esos principios o las verdades. Y wow, yo estaba listo para imponer manos, estaba listo, pero aquí estaba compartiendo verdades que también comparte Jesucristo. Entonces me quedé con la pregunta que también les hago a ustedes: ¿cómo es que todos podemos estar en el mismo cuarto escuchando la misma cosa, pero salimos con una reacción diferente? ¿Cómo es que podemos todos estar en el mismo cuarto escuchando la misma información, pero salimos con algo diferente? Por ejemplo, en un momento les voy a mostrar una imagen. Y esta imagen es de la pastora Erika, más o menos. Es una imagen que hemos mostrado a ciertas personas que ha causado diferentes reacciones. Algunos se alegran, algunos dicen algo, algunos dicen otras cosas. Pero es un momento en que estamos todos en el mismo cuarto recibiendo alguna información para recibir y ver las reacciones. Así que por favor pueden poner la imagen de lo que está creciendo en este momento dentro del cuerpo de la pastora Erika. Yo también quiero felicitar. Y ahora, ay, ya compartimos, ya salió el secreto. Qué reacción, gracias a todos por compartir ese momento con nosotros. Yo sé que ha sido muy esperado. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Pues siempre es un regalo ver la bendición de la vida, un embarazo, y lo celebramos con todos los que también se embarazan, los que van a estar embarazados. Es una bendición, es algo para celebrar. Pero también queremos pedirles como sus pastores y también que oren por nosotros, que por favor oren por nosotros, nuestra salud. Estamos entrando en una etapa nueva en nuestras vidas que nunca hemos vivido. No es como que es el segundo hijo o hija, es la primera vez que estamos viviendo estas cosas. Así que por favor ora por nosotros. Hay poder en la oración, y una iglesia que ora se ve los testimonios y la respuesta de Dios. Así que por favor ora por nosotros. Todavía estoy como un poco nervioso, he estado esperando este momento. Hoy son 11 semanas, entonces ya casi 3 meses. Entonces ahí se pueden imaginar cuánto tiempo hemos estado con ganas de compartir, pero ahora se dio el momento. Entonces van a ver, claro, hay ciertos cambios que ya no se pueden esconder, pero nos gozamos todos en la hermosura de esos cambios. Bueno, volviendo al ejemplo de la información que recibimos, la pregunta que les quiero hacer hoy, toda esta serie de las parábolas hemos hecho muchas preguntas. ¿Por qué? Porque solo al compartir la respuesta no nos ponemos a pensar o meditar o buscar respuestas que encontramos en la palabra de Dios. Así que ¿por qué es que las personas responden a las cosas de manera diferente? O si tuviera que enfocar un poco nuestros pensamientos en lo que vamos a ver hoy, es ¿cómo o por qué es que las personas responden de manera diferente a la palabra de Dios? ¿Cómo es que una persona puede escuchar la palabra de Dios, ser transformada, y la persona que está a tu lado puede salir como que si no escuchó nada? ¿Cómo es que pasa eso? Y yo creo que la respuesta de esto es que el fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas, no el fruto de la palabra de Dios, pero el fruto de la palabra de Dios en nuestras vidas
depende en la condición de nuestro ¿qué, iglesia? De nuestro corazón. Quiero que digamos esto, pero lo vamos a decir personalmente. El fruto de la palabra de Dios en mi vida depende de la condición de mi corazón. La parábola de hoy nos lleva a preguntarnos cómo está nuestro terreno, cómo está nuestro suelo, cómo está nuestra tierra. Voy a usar mucho más terreno porque el versículo que vamos a ver hoy usa la palabra terreno. Entonces, ¿cómo está nuestro terreno? Pregúntale a tu vecino, ¿cómo está tu terreno? Ahora pregúntale al otro vecino, ¿cómo está tu terreno? La parábola que vamos a ver hoy es la parábola del sembrador. Y antes de que empecemos a leer, permítanme orar. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por este tiempo que pasamos en tu presencia, declarando que tú eres glorioso, que nosotros somos hijos de Dios, que hay un sitio para nosotros en tu presencia, en tu casa. Padre, gracias por eso, que tú eres santo, santo, santo y que tú cumples promesas. Gracias que hoy ya pudimos compartir nuestro secreto, Padre, y se recibió con gozo, Padre, gracias. Padre, también pido que con ese mismo gozo, con ese mismo corazón recibamos tu palabra hoy en día, que todo lo que comparta, todo lo que salga de mi boca sea ungido por tu Espíritu Santo y que nuestros corazones estén abiertos a recibir lo que tú quieras compartir en nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir, la parábola del sembrador sale en 3 diferentes evangelios, pero hoy nos vamos a enfocar en la de Mateo. Mateo 13, 1 a 9 dice: ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a hacer ¿qué? Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo las semillas, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y se las comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esas semillas brotaron pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, ¿qué, iglesia? Se secaron. Otra parte de las semillas cayó entre espinos que al crecer ahogaron las plantas. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió hasta 100, 60 y 30 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Amén. Esa es la parábola del sembrador. Hemos estado en una serie de parábolas donde esta parábola nos habla mucho más del ejemplo que les di la primera semana, de que las parábolas son como un espejo, pero también como una ventana al mismo tiempo. ¿Por qué un espejo? Nos revela ciertas cosas de nuestras vidas que no están alineadas con los principios del reino de Dios. Pero también es una ventana porque podemos ver un poco de cómo es el reino de Dios. Cuando vemos la palabra y vemos las parábolas, muchas veces Jesús empieza: el reino de Dios es, o es como. Entonces las parábolas establecen, nos enseñan, nos revelan los principios del reino de Dios. Y ahora leemos lo que Jesús acaba de contar a las multitudes, esta parábola. Otra razón, me imagino que muchos han estado preguntando por qué es que Jesús comparte y enseña usando parábolas. ¿Por qué no solo me explica lo que quiere que entienda y ya? Sería mucho más fácil, diríamos. Pero Jesús, esa misma
pregunta que de pronto nos estamos haciendo nosotros, los discípulos, al escuchar esta parábola, es la primera parábola que comparte Jesús. Después de esta parábola, los discípulos le preguntan, ¿por qué es que enseñas usando parábolas? Y Jesús le responde diciendo, el conocimiento de los secretos del reino de los cielos os ha sido dado, para a ellos no. Esa es como una traducción. A veces no entendemos la palabra porque leemos una traducción que no entendemos. Podemos leer otra traducción que dice, los secretos del reino de Dios han sido compartidos con ustedes, los discípulos. Y luego dice, aunque ven, la multitud, aunque ven, no ven. Y aunque oyen, no oyen ni entienden. Jesús compartía las parábolas con las multitudes, pero explicaba muchas veces la explicación a los discípulos. Entonces vemos que después que los discípulos le hicieron esta pregunta, Jesús les explicó la parábola del sembrador, que se encuentra en los versículos 18 a 23. Y podemos decir que Jesús usa parábolas intencionalmente. No es que le gusta contar parábolas, pero hay una razón. ¿Por qué? Las personas que quieren entender y quieren escuchar y quieren saber y conocer la verdad o el reino de Dios son los que tienen el deseo y los que se esfuerzan en estudiar. Los que no quieren, no se esfuerzan. Y lo que Jesús está diciendo aquí, los que quieren entender van a recibir y la verdad será revelada. Los que no quieren será ocultada. Los que quieren entender la verdad será revelada y los que no quieren entender la verdad será ocultada. Así que estas parábolas sirven como un filtro. ¿Cuántos de nosotros hoy queremos entender y escuchar la verdad de las parábolas? Amén. Entonces vamos ahora a ver lo que es que Jesús explicó a los discípulos, pero en vez de leerlo, puse unas imágenes y una lista donde van a poder ver. Vemos que son 4 terrenos, pero para entender vemos que hay muchos elementos. Hay un sembrador, hay una semilla, hay terrenos, hay pájaros, hay piedras, hay muchas cosas. Entonces, si queremos entender la parábola y ver los elementos, vemos que hay un sembrador. ¿Quién es el sembrador? Jesús, pero también al mismo tiempo es cualquiera que comparte la palabra de Dios. El sembrador esparce la semilla ampliamente. No creo que alguien que quiera ver fruto va a coger una semilla y aquí hay uno, aquí hay 2. No, si vemos, están botando por todo lado para que caiga y esperando que va a caer en un terreno que pueda dar fruto. Nosotros de esa misma forma somos un sembrador, somos sembradores porque estamos compartiendo la palabra de Dios esperando que caiga en un terreno que dé fruto. ¿Qué es esta semilla? Es la palabra de Dios. Entonces estamos compartiendo la palabra de Dios con las personas, pero quiero que pongan atención a esto, que la semilla tiene poder, es inmutable, es perfecta, está viva la palabra de Dios, que es esta semilla. Pero quiero que vean algo aquí con el sembrador y la semilla. La semilla, si la semilla no crece, no es culpa del sembrador, es culpa del terreno que cae. La semilla está perfecta. Si la semilla cae en buen terreno, va a crecer. Si la semilla cae en mal terreno, no va a crecer. Y la última cosa que vemos son los terrenos. ¿Y qué son los terrenos, iglesia? Los corazones. Así que vemos 4 terrenos. Podemos poner la imagen de los 4 terrenos. Arriba a la izquierda vemos el camino. Vemos el terreno que es
el camino, que lo vemos en la palabra de Dios así. El otro terreno que vemos aquí a la mano izquierda es el terreno pedregoso, el que tiene piedras. Ahora, el otro terreno que vemos es el terreno espinoso. Y el último terreno es, ¿pueden adivinar? El buen terreno. Vamos a empezar con el primer terreno, el camino, que representa el corazón endurecido. ¿Por qué? En el antiguo Israel, los campos tenían en senderos o un sitio para poder caminar, y mientras caminaba la gente se iba endureciendo el camino, que se iba compactando la tierra, entonces uno va caminando y se ponía más duro. Así que cuando caía la semilla no podía penetrar la tierra y se quedaba encima del camino. Por eso es que también menciona que como está encima llegan los pájaros. El terreno está demasiado compacto para que la semilla eche las raíces necesarias, y por eso es que llegan y a veces cae, no tiene lo suficiente para las raíces. Esto representa qué tipo de persona. Personas, ahí están los pájaros, que vamos a ver que son Satanás. Vamos a llegar a eso. Personas que oyen la palabra, podemos ir a la otra imagen, si no cambiemos esta imagen hasta que vamos a los pájaros. Personas que oyen la palabra, pero la rechazan inmediatamente. ¿Alguien conoce a alguien así? Que dice, quiero compartir unas buenas nuevas, Jesucristo. No, yo no quiero escuchar nada de eso. No quiero escuchar nada de eso. O tal vez tú fuiste esa persona en un punto que tú dices, yo no quiero conocer nada de la palabra de Dios. Yo viví esto con mi familia. Cuando conocimos de la palabra de Dios, lo primero que queríamos hacer es compartir con toda nuestra familia, pero habían unos que decían, no quiero escuchar nada de esto. También representa a aquellos cuyos corazones han sido endurecidos por el pecado, el orgullo o las heridas del pasado. Esto nos endurece el corazón. Y lo que menciona muy interesantemente en el versículo 19, ahora sí podemos poner los pájaros satánicos. Digo eso porque el versículo 19 dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Ese es un ejemplo de lo que pasa cuando cae esa semilla en ese terreno. ¿Cuál es el peligro de tener este corazón? Un corazón endurecido está cerrado a la convicción, ciego a la verdad y resistente al cambio. Un corazón endurecido es el que yo no cambio, yo soy como soy porque así soy, siempre he sido así. Pero vemos que ese es un tipo de terreno que explica Jesús en esta parábola. El segundo terreno que vemos es el terreno pedregoso. Podemos poner la imagen primero, por favor. Ese es el terreno pedregoso, donde se ve un poquito de tierra, de suelo, pero también se ve muchas piedras. ¿Okay? Ahora sí, la otra imagen. El terreno pedregoso representa el corazón superficial. El corazón superficial, ¿por qué? La gran parte de la tierra de cultivo en Israel tenía piedra caliza debajo de una fina capa de suelo. Entonces no había mucho espacio para que la raíz para que la semilla pueda crecer su raíz por las piedras que estaban debajo. Las semillas brotaron rápidamente, pero no pudieron desarrollar raíces profundas debido a la roca que había debajo. Y cuando el sol viene y cuando el sol sale, las plantas se marchitaban y morían. ¿Quiénes son las personas representadas por este terreno?
Personas que reciben la palabra con entusiasmo, pero carecen de profundidad espiritual. También aquellos que aman a Jesús hasta que vienen las dificultades, luego ¿qué, iglesia? Se alejan, se desaparecen. Y el último es creyentes emocionales sin un compromiso verdadero. Esa es la persona que escucha el mensaje de Dios, de Jesucristo, por primera vez, está súper entusiasmada, tiene un cambio radical en su vida, llega a la iglesia, quiere compartir con todos, hasta con los animales, comparte con todos de estas buenas nuevas de Jesús, pero el momento en que llega un momento difícil, se desaparecen, se alejan, pierden su fe, se le quita todo el entusiasmo. ¿Cuál es el peligro de este corazón? Es una fe superficial. No durará a través de pruebas, persecución o sufrimiento. La fe debe estar enraizada en la palabra de Dios y no en los sentimientos. Santiago nos dice eso de una forma muy clara, que vamos a tener pruebas. Y mira lo que dice Santiago 1, 2 a 4. Dice: amados hermanos, cuando tenga que enfrentar cualquier tipo de problema, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Las pruebas tienen un propósito, nos forman, nos transforma y nos va a llegar un día, nos desarrolla plenamente y seremos perfectos, completos y no nos faltará nada. Pero si no tenemos esa fe con una raíz profunda, el momento que viene un problema, nos desaparecemos. Ese es el segundo terreno. El tercer terreno es el terreno espinoso. Ponemos la imagen, por favor. Esta es una planta que está tratando de crecer, pero vemos que alrededor hay muchas espinas, hay otras cosas que están prohibiendo que crezca la planta. Este es el terreno espinoso. ¿Y qué corazón representa este terreno? Es el corazón distraído. Un corazón distraído. En la agricultura, los arbustos espinosos pueden crecer junto a buenos cultivos y lo que hacen es roban sus nutrientes de los que están tratando de salir de las buenas plantas, digamos. Y con el tiempo asfixian y matan las plantas buenas. Jesús dice que esto representa a una persona que escucha la palabra, pero deja que las preocupaciones de la vida, la riqueza y el placer la ahoguen. Pueden amar a Dios, pero aman al mundo igual o más. Vemos que esos son los aquí, ¿quiénes son los que representan? Personas que creen en Dios, pero están demasiado distraídas por las preocupaciones y tentaciones de la vida, y también cristianos que permiten que las preocupaciones, la riqueza o el pecado asfixien su vida espiritual. Cuando yo leí esto, yo dije, uy, a veces soy yo. Yo a veces me preocupo mucho con lo que tengo que hacer. Pienso, tengo que hacerlo de esta forma, solucionar esto, ya no voy a poder hacer esto. Llega el fin del día y yo dije, wow, nunca oré hoy. No leí mi palabra hoy. Entonces vemos que aún el estar muy ocupado, o más bien preocupado por lo que está haciendo uno, puede causar una distracción, y eso es lo que representa este terreno. Y el peligro de este corazón es que las preocupaciones de la vida ahogan nuestra fe, y yo he sentido esto. Las riquezas
nos hacen confiar en el dinero en lugar de en Dios. Y el deseo de los placeres del mundo pueden tener prioridad sobre nuestro crecimiento espiritual. Entonces vemos que este terreno es uno que está lleno de distracciones, que nos distrae y nos desenfoca de la alineación que estamos haciendo en nuestras vidas, la búsqueda de Dios. Esto nos distrae de eso. Y el último terreno, el buen terreno, ahí ponemos la imagen, también pudo haber sido la imagen de mi esposa, el buen terreno. Algunos lo entendieron. El buen terreno, lo que vemos aquí es, el terreno está suave, hay espacio, no hay espinas, no hay piedras, hay suficiente espacio para que crezcan. Este es un buen terreno. ¿Y qué corazón es representado aquí? El corazón receptivo. Un buen terreno es suave, profundo y libre de espinas. Es un corazón que está abierto a Dios, receptivo a su palabra y dispuesto a ser transformado. Este terreno produce frutos, lo que significa que la verdadera fe conduce a un cambio e impactos visibles. ¿Quiénes son las personas representadas aquí? Mi oración, mi esperanza es que cada uno de nosotros somos representantes de este buen terreno. Y lo creo que este año, sí, tal vez estás en el proceso de llegar a ser buen terreno, que está bien. Este año que nos estamos enfocando en la alineación, yo sé que parte de eso es decir: Dios, abre mi corazón. Dios, revélame las verdades que quieres hablarme por medio de tu palabra. Así es como empezamos a ver esas verdades. Entonces representa, mi esperanza es que todos nosotros, y representa a aquellos que oyen, entienden y aplican la palabra, produciendo frutos espirituales. Y en segundo lugar, representa creyentes fieles que multiplican su fe en otros. Entonces los frutos no son solo para ti, al contrario, los frutos son para la gente. Por ejemplo, un árbol de manzana. ¿El árbol se come la manzana? No, produce el fruto, pero es para otras personas. Hay frutos en nuestras vidas, pero eso impacta de una manera buena a las otras personas. Pero ¿cuál es el peligro de este corazón? El peligro es que hay crecimiento espiritual. El peligro es que bendices a los demás y tienes un impacto para el reino de Dios. Es un peligro que pues, yo quiero en mi vida. Crecer espiritualmente, bendecir a los demás y tener un impacto para el reino de Dios. Y debemos ser honestos con nosotros mismos, iglesia. Si este año estamos buscando la alineación, si nuestro deseo es alinearnos con las verdades, con los principios del reino de Dios y queremos ser transformados, necesitamos examinar nuestros corazones. Y eso nos dice la palabra de Dios. Y si hoy nos encontramos identificándonos como algo más que un buen terreno, hay buenas noticias, porque hay una respuesta, hay algo que respondemos. Pero aún si eres buen terreno, este versículo también te aplica a ti. Jesús nos da la respuesta y también tiene que ver con eso mismo, lo del sembrador o las semillas y las plantas. En Juan 15:5, este es en otro caso, no es el mismo momento, porque tal vez dirán semillas, rocas y ahora la vid. No, pero está mencionando en otro momento: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que, ¿qué, iglesia? El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Un corazón duro
necesita permanecer en Jesús y será ablandado su corazón. Al conocer a Cristo, al pasar tiempo, al permanecer en Cristo, nos empieza nuestro corazón duro a ablandar y estar abierto a recibir más verdad y ser transformado. El corazón superficial necesita permanecer en Jesús y desarrolla raíces profundas. Y esas raíces se crecen en la roca. No en la roca eso, pero la roca Jesús. Permanecemos en Jesús. El corazón distraído necesita permanecer en Jesús y eliminar las distracciones. Nos va revelando qué son las cosas que tenemos que quitar de nuestras vidas para poder alinearnos y corregir estas cosas. Y un corazón fructífero necesita, ¿qué, iglesia? También permanecer. Dice bien claramente: separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. El corazón fructífero necesita permanecer en Jesús y seguir produciendo fruto. Y en conclusión, quiero que salgamos con el entendimiento de 5 verdades clave. En primer lugar, la palabra es la misma, la palabra de Dios, la misma. Pero el corazón determina la respuesta. La palabra es la misma, pero el corazón determina la respuesta. Los corazones duros rechazan la verdad. Los corazones superficiales se alejan en la prueba. Los corazones distraídos permiten que otras cosas ahoguen su fe. Y en último lugar, los corazones producen fruto y multiplicación. La clave para una vida fructífera no es solo esforzarse más, sino permanecer en Jesús. No hay valor si un día yo me esfuerzo todo el día, pero después voy una semana sin pasar tiempo con Jesús y permanecer en Él. Hay que permanecer conectado a su presencia, leer su palabra diariamente, meditar y permitir que su palabra nos transforme. Por eso van a haber muchas preguntas esta serie, porque los lleva a ustedes a meditar más, reflexionar y buscar esa verdad en la palabra de Dios. Así que hoy, antes de terminar, les quiero hacer una pregunta que ya también se hicieron ustedes, cada uno. ¿Cómo está mi terreno? ¿Cómo está mi terreno? ¿Estoy permaneciendo en Jesús? Porque solo con Él encontramos la capacidad de crecer, de perseverar y dar frutos duraderos. Y voy a terminar con 2 preguntas. Esta ya yo sé que la escucharon, pero ¿qué tipo de tierra hay en tu corazón hoy? ¿Y qué necesitas quitar, suavizar o preparar para recibir la palabra de Dios?